Onubíos. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, vamos a por la segunda ponencia que tendrá como título Intervención con menores gitanos romanos en el poblado de El Gallinero. Bueno, el ponente es nuestro compañero José David Gutiérrez Sánchez, miembro del Consejo Independiente de la Protección de Infancia. Él es licenciado en ciencias sociológicas, está preparando su doctorado en sociología. Trabajó en varios proyectos de cooperación internacional en España, Francia, Marruecos y en Latinoamérica. Y tiene una experiencia muy amplia, sobre todo con la población gitana, ¿no? Pues vamos a escuchar a nuestro compañero. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, compañero Othman, el cual pues guardo bastante cariño y afecto. Y bueno, ya es mucho el trabajo que llevamos juntos y esperemos que siga siendo así. Bueno, yo voy a hablar en español. Je vais parler en español, je suis désolé, para que me entienda el mayor número de gente, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, bueno, en ese caso, si alguien tiene una cuestión, pues hacemos igual que antes y vamos traduciendo, ¿vale? Bueno, pues, como bien ha dicho mi compañero Othman, intervención social con menores gitanos rumanos en El Gallinero. Bueno, os traigo, recojo los puntos de más relevancia dentro de mi investigación de mi doctorado. Me estoy doctorando en sociología, en el cual, pues bueno, analizo los procesos de exclusión, inclusión social de los menores gitanos rumanos en El Gallinero. Posteriormente os diré qué es esto del Gallinero y dónde está, dónde se ubica. Esta investigación también recoge parte del proyecto PUCAFREU, que en sus siglas significan Promotion and Protected and Accompanied Children's Access to Fundamental Rights in the European Union. Este proyecto nace del Centro Nacional de Recherche francés, CNRS, y Migrinter durante 2012, dirigido por el compañero también del Consejo, Daniel Senovilla. Mi investigación se desarrolló durante un año en el asentamiento chabolista del Gallinero, en Madrid, a manos de la Fundación Imaginario Social. Posteriormente pasé y estuve 4 meses en la ciudad de Burdeos, en Francia, trabajando con el ayuntamiento de la ciudad y una asociación que se llama Asociación Departemental des Amis de Voyageurs de la Gironde, conocido más como ADAF 33. Bueno, diversas fuentes metodológicas, diversos instrumentos metodológicos como trabajo de campo, entrevistas, acción participativa, observación participante, que incluye este proyecto. Vengo a hablaros sobre todo en relación a 3 variables, en relación a salud, educación y vivienda. Bueno, antes de nada, me gusta poner esta frase, aunque me disguste el contenido, y dice así: el Consejo de Europa, en el año 2012, mantiene la existencia de un pensamiento colectivo en la sociedad en considerar a los romaníes, gitanos rumanos, como delincuentes. Toma ya. Esta frase, 4 años después, sigue vigente. Esta consideración sigue vigente. De hecho, muchas veces hablamos de gitanos rumanos y directamente, mejor dicho, hablamos de gitanos y se relaciona con los gitanos rumanos o se relaciona con la delincuencia.
Claro, esto que está en la sociedad permanente o que el Consejo de Europa refleja, pues no nos pilla de casualidad, ya que, si no recuerdo mal, todavía podemos ver en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la relación existente entre gitanos y trapaceros. Es decir, el Consejo de Europa podremos evaluar sus diferentes contenidos, pero en esta cuestión precisamente no se está equivocando. Comprendan que esta investigación para mí supone algo muy vivencial. El asentamiento chabolista del Gallinero que os vengo hoy a contar, pues se reproducían constantemente situaciones desgraciadamente violentas o confusas. Entonces, bueno, de ahí esta efusividad que a veces me sale. Claro, y dirán, bueno, es que yo no soy racista, ¿no? Es que yo no entiendo nada, es que yo no... Ejemplo que siempre pongo en esta cuestión. Recuerdo dentro de esta Fundación Imaginario Social cómo salimos un día de excursión al teatro y cómo pues la gente en la cola nos decía, oye chicos, cuidado con esta gente que seguro que te roban, ¿eh? Oye, échale un ojo al bolso que tal, oye el móvil, oye... Claro, tú te giras y dices, perdona, pero es que vienen conmigo. Oh. Ah, que vienen contigo. Sí. O lo mismo en el metro, en Madrid. Oye, chico, ten cuidado con esta gente que te hacen así con el periódico y te roban. No, es que resulta que viene conmigo y lo conozco desde que era así, ¿sabes? Ah. Entonces, bueno, saco siempre esta frase porque creo que desgraciadamente se mantiene vigente. 4 años después, por supuesto, el Consejo de Europa ha evolucionado muchísimo más en esta cuestión y bueno, ahí queda. Bueno, el poblado chabolista del Gallinero es un asentamiento en el cual viven rumanos de etnia gitana procedentes de la provincia de Yalomita. La mayoría son de un pueblecito pequeñito que se llama Chanderey y que está en Rumanía. Aproximadamente en el Gallinero viven unas 90 familias que representan unas 400 personas, de las cuales el 50% son menores de edad. Ojo, 50% menores de edad, en un asentamiento chabolista. Ya vamos profundizando en determinadas cuestiones, ¿verdad? Está asentado en un terreno privado, antiguamente en una granja avícola, y por eso esa denominación del Gallinero. El origen del Gallinero lo situamos aproximadamente en el año 2001, fruto de dicho mismo año, en 2001, del derribo de otras unidades de realojamiento especial, como decía el ayuntamiento en el momento, ¿no? Realojamiento especial. Muy bien. Como La Quinta, La Celsa, La Rosilla y Barranquillas o Malmea, en ese desmantelamiento en el año 99. ¿Por qué llegó a esto, no? Esta situación? Bueno, son muchos factores, mucho es el contexto que podemos analizar. Yo, como he dicho al principio, me voy a centrar en 3 variables, pero la situación es compleja y fue compleja ya desde antes, ¿no? Ya que se intentó paliar los efectos o paliar con una intervención, desde mi punto de vista, vaga en contenido, ya que se intentaron implementar campamentos que fueron gestionados por 2 entidades muy conocidas en este país. Y yo no voy a criticar las entidades, pero sí es verdad que a la hora de implantación, pues resulta que no se tuvieron en cuenta muchísimas veces lo que querían las personas. Entonces, bueno, se produjeron procesos de guetización, ¿no? de hacer guetos, con lo cual el deterioro, el cansancio de las personas hizo que se acabaran los proyectos y acabaran en esta zona denominada del Gallinero. Bueno, el Gallinero está en el distrito de Vallecas Villa, en la ciudad de Madrid, y próximo al vertedero de Valdemín Gómez. Sí, vertedero, con todo lo que ello conlleva. Olores, ratas, un largo etcétera, paso continuo de camiones de basura. Bueno, un jaleo impresionante. El Gallinero, mucha gente lo relaciona directamente con la Cañada Real Galiana. No es Cañada Real, sino se encuentra a 1 kilómetro de la Cañada, exactamente. Y, bueno, la Cañada Real en Madrid, pues conocida por
pues bueno, por otras cuestiones de delincuencia, drogadicción, etcétera. Perdón, es que se me seca la boquita. Y bueno, el asentamiento pues está a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Claro, resulta que en un poco espacio, una pequeña zona, ya tenemos dos mundos distintos, ¿no? Tenemos el Madrid con todo lo que representa, capital de España, a 14 kilómetros vagamente encontramos el Gallinero. Me van a disculpar, pero no he traído fotos del Gallinero porque no me gusta la dramatización, no me gusta el teatro, desde mi punto de vista. Entonces, el poner aquí fotos de niños descalzos, pues no, la verdad que no es mi estilo. Yo siempre digo que el que quiera colaborar, el que quiera más información, yo le enseño todas las fotos que quiera. Pero siempre fui muy crítico con diferentes amigos y conocidos, incluso investigadores, que me decían: oye, José David, ¿por qué no nos llevas al Gallinero? Yo decía: ¿por qué no me da la gana? Porque tú vas allí solamente a hacer fotitos, a pasearte, a ver cómo están los pobres allá, para acá, pero tú vas a aportar algo. No, es que me gustaría... No, a ver, ¿vas a aportar algo? ¿Vas a denunciar? ¿Vas a contribuir con la causa? Pues mira, la verdad es que no. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu solidaridad y compañía, pero bueno, parto de esta premisa, ¿vale? Para que después, bueno, que sea individualmente cada uno o cada una el que quiera buscar más datos, o yo mismo se los paso, ¿vale? Pero vamos, basta con poner en Google, sin hacer publicidad, el Gallinero, para que te salgan numerosos escritos de periódicos y tal, con una dramatización enorme, la cual, pues sí, existe un drama, pero bueno, manipulado. Como he comentado, 3 variables: vivienda, salud y educación. Qué bonito. Miren, en relación a vivienda, le voy a leer literalmente la vulneración de diversos derechos que hemos registrado en este asentamiento. Para empezar, a nivel internacional, se vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25 dice: derecho a un nivel de vida adecuado. Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 16.1 dice: derecho a la intimidad familiar. Artículo 27. Derecho a un nivel de vida adecuado y la protección social, en especial respeto a la nutrición, vestuario y vivienda. Artículo 28. Derecho a la educación y al juego. En relación al derecho a la intimidad familiar, es curioso, cuanto menos curioso, las continuas redadas existentes en el poblado que registramos sobre todo en el año 2010 y 2011, donde la policía pues parece ser que se paseaba allí como sheriff, ¿vale? No tengo nada en contra de la policía, pero sí tengo en contra mucho de aquellos policías que con su placa y porra y su respeto y autoridad se paseaban por allí y atizaban como les daba la gana, hacían las redadas como sea. Siempre cuento el caso, por ejemplo, de montones de veces que he ido al asentamiento, porque trabajaba allí, y bueno, bebés se ponían a llorar. Y a mí, que soy un apasionado de los niños chicos, me acercaba, en plan: ¿qué te pasa, cariño? Lo típico, ¿no? Ay, vi cositas. Pues se ponían a llorar y yo preguntaba a las madres: che fach, ¿qué pasa? No, es que creen que eres policía. ¿Cómo que yo soy policía? Pero si es que no voy ni con el atuendo, ¿no? No voy con el uniforme. Sí, se creen que eres policía. Entonces, bueno, continuas redadas nocturnas, con todas aquellas detenciones. Bueno, allí se ha visto casos de todo, ¿no? Como en las películas, ¿no? Cuando te para el policía malo y te dice: ¿lleva usted roto el piloto? No está roto, pum, ¿no? Cuestiones así, un tanto complejas y curiosas. Hoy no voy a hablar sobre todo sobre ello, pero lo dejo ahí porque creo que es una cuestión bastante relevante. Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación social. Ojo, hemos visto ahora el Consejo de Europa lo que decía, ¿no? Y he matizado o he dicho que continúa en el año 2016. Discriminación social. Pues sí, existe discriminación social. La gente no quiere gitanos rumanos en sus calles, señores. La gente no quiere que se pasen por ahí mendigando, que ensucien sus calles. Y esto es real. Esto es duro, pero es real. Es real.
Y, sinceramente, no creo que haya, por parte de la Administración central española, regional y local, una buena base teórica y de praxis, hecho en leyes o hecho en diferentes planes o lo que sea, que intenten eliminar esta discriminación social. Es verdad que lo pongo en duda. Convención de Viena sobre desalojos forzosos de 1993. Los desalojos no deben llevarse a cabo cuando el tiempo sea especialmente malo o de noche y debe permitirse el acceso a observadores independientes mientras tienen lugar. Bueno, varias cosas. Aquí recalca la Convención de Viena cuando el tiempo es malo o de noche. Claro, tiempos malos de noche, entramos allí, en plan manada, policía, pum, pum, redadas. Es verdad, oye, es verdad que dentro del asentamiento había gente que robaba, oye, pero no todos, porque gente mala tenemos en todos sitios, pero gente buena también, y sobre todo niños, como he dicho antes, 50%. Entonces, claro, utilizar esas políticas de redadas nocturnas o cuando hay un mal tiempo como lluvia, nieve o un calor infernal, pues la verdad que no es lo mejor para la situación de nuestros niños, de nuestros menores. Porque, como bien dijeron los compañeros al principio, en la anterior ponencia, esto es cuestión de todos. Esto no es el hijo de o mi hijo de. Esto es cuestión de todos. Perdonad que me vengo arriba, pero es que efusividad, es que me duele, esto me duele. Observación general 7, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Naciones Unidas, el cual cita lo siguiente: los desalojos solo pueden llevarse a cabo como último recurso, ya lo sé, cuando se han estudiado todas las demás alternativas posibles, incluido cuando se considera que un desalojo está justificado. Este solo puede llevarse a cabo cuando se hayan establecido las oportunas protecciones procedimentales, cuando se indemnice por todas las pérdidas y se proporcione una vivienda alternativa adecuada a todas las personas afectadas. Como siempre digo, esto me entra ganas de hacer una bola o quemarlo, o yo qué sé, ¿no? Porque esto es un golpetazo en toda nuestra cara y un vacileo por parte de la Administración impresionante. Porque dicen que de estudiar las alternativas posibles. ¿Qué alternativas he escuchado yo que le dan a ellos? Alternativas. Claro, España, el país que tiene más pisos vacíos. Y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que aquí traigo extractos incluso, o el Ayuntamiento de Madrid, que no tiene, que no está invirtiendo en una vitalidad, no está invirtiendo en espacio. Faltan casas y pisos vacíos. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Yo quizás no me entero, yo no sé. Impresionante. Por supuesto, no se estudian las alternativas. No existen alternativas. Lo que interesa es que se vayan. Esto es real. Racismo institucional, punto. Después dice cuando se indemnice por pérdidas. Claro, pérdidas. Aquellos que van a desalojar ven chapa, madera, un colchón, pero cuando tú emigras, esos son tus únicas pertenencias, oiga. ¿Por qué llegas tú con tu excavadora sin avisar? Incluso, sí, hemos avisado, claro, 1 hora antes, ¿no? Tiran. Pues me están robando lo mío, señores, me están robando lo mío. Yo me pongo en su papel, pues claro que me entra rabia, claro que me entra indignación. En cuestión europea, he comentado internacional, en cuestión europea, me traigo solamente una, que dice resolución B7-0500 del Parlamento Europeo sobre la situación del pueblo romaní en Europa, del 7 de septiembre de 2010. Digo todo por si alguien los quiere buscar, ¿vale? Dice, esta resolución solo habla del derecho a una vivienda digna y la obligación de facilitar un alojamiento alternativo adecuado. Bueno, ya lo he comentado antes, pero es decir, tenemos más leyes que amparan esto. Y a nivel nacional, español, resolución del 95/29, por ejemplo, de la Subcomisión de Prevención y de Discriminaciones y Protección a las Minorías, derecho a la restitución de terrenos y viviendas, claro, la indemnización por ellas, también, y o sustitución por otros adecuados y suficientes, sí, claro, de conformidad con sus deseos, derechos o necesidades,
a las personas y comunidades que hayan sido desalojadas forzosamente. Papel mojado, señores, eso es papel mojado. Y dirán, bueno, ¿los colectivos sociales aquí nos han movilizado? Pues sí, nos hemos movilizado. De hecho, existe un proyecto que se llama Tenemos un Plan, que salió en 2012, en el cual viene perfectamente una alternativa, ¿vale? Para mí no es la solución perdurable más eficaz, pero hablaba de estructurar el asentamiento, dotarlo de letrinas y dotarlo de unas condiciones óptimas para, por lo menos, vivir dignamente. Claro, hay que hablar de las chabolas. Chabolas, la que más o menos tiene 15 metros cuadrados, las cuales se cuelan constantemente ratas, y que se te cuelen ratas no es que solamente vayas a perder tu comida, es que hemos registrado casos de mordidas de ratas a bebés. Ojo, es que esto ya pasa de castaño oscuro. Por supuesto, no hay ayudas del ayuntamiento. Antes reflejé que también realicé parte de mi investigación en Bordeaux, en Burdeos, y, por ejemplo, allí el ayuntamiento sí dotaba con materiales de construcción para que ellos pudieran construirse sus casas. No es la solución más perdurable, pero por lo menos vamos avanzando, no que cada uno ahí lo dejan tirado. Por supuesto, chabolas de madera, plásticos y todo aquello que encontramos en la basura, desgraciadamente. No existen las letrinas, naturalmente. La electricidad es pinchada de los cables eléctricos de alta tensión. Hay una fuente también pinchada allí. No existe una recogida de basuras buena y constante. En cuanto a salud y educación, el artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Protección del Menor, que alude al derecho a la educación y también a la asistencia sanitaria y a los demás servicios públicos, cuando el menor se encuentra en situación de riesgo o bajo la tutela de la guarda de la Administración Pública, aclara que gozarán estos de derechos. Pero claro, aun cuando residan legalmente en España. Bueno, esto lo cita el profesor Vicente Cabedo, de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, haciendo crítica en relación a esta ley, que también contiene partes un poco complejas, de la cual yo no soy especialista, pero quería citarlo. En cuanto a salud, pues la verdad es que encontramos los mismos problemas en el centro de Madrid que allí. Muchas veces se relaciona en plan, estos inmigrantes nos van a pegar todas las enfermedades del mundo. Oye, chicos, vamos a ver. Define enfermedad y define todo, ¿no? Vamos a ir con calma. Otra forma de expresar racismo, ¿no? Buscar cosas que, naturalmente, vivir en unas condiciones sanitarias que no pueden ser buenas, aumentan la probabilidad de mayor de enfermedad. Pero claro, si también les dejamos, mejor dicho, no les dejamos vivir con el resto de los ciudadanos madrileños y les situamos las farmacias a 14 kilómetros, los colegios públicos a tantos más, pues tampoco podrán gozar, a lo mejor, de tomarse un día una pastilla o lo que sea. En cuanto a educación, educación, gran necesitada, o tan aclamada por todos. Pues sí, se registra bastante asentismo escolar, ahora relacionaré con unas etapas. Hay mucho analfabetismo. Sí es verdad que muchas entidades han colaborado en contra de ello. De hecho, Cruz Roja, con el proyecto Henri Dunant, consiguió la plena escolarización. Pero claro, todo con un trabajo colectivo, en el cual, pues muchos voluntarios de diferentes parroquias, que fueron Santo Domingo de la Calzada y San Carlos Borromeo, también acompañaban por la mañana a despertar a estos niños para que acudieran a la escuela. Ahora comentaré un poco más de eso, pero quería reflejarlo. Y yo en mi caso también trabajé con el proyecto Nido y Educarrón, que son dos proyectos que podéis buscar por internet, y ambos proyectos, trabajaban desde un punto de vista social, en el cual el desarrollo de determinadas habilidades sociales, utilizar el deporte, el baile, el teatro, campamentos, pues servía un poco o mucho, depende de qué caso, para menguar esta situación y mejorar los niveles educativos, educación, etcétera.
Bueno, nosotros en el asentamiento distinguimos entre dos etapas de desarrollo, como pone ahí, etapa familiar escolar, etapa proyección a la vida adulta. No son, ojo, no son etapas cerradas, ¿vale? Que una persona esté en una etapa u otra depende de su madurez, depende de su experiencia, ¿vale? Esto no es de aquí a aquí eres tanto, no. Va con la persona, va con el desarrollo, ¿vale? La primera de ellas, la etapa familiar escolar, pues se reproduce sobre todo de 0 a 13 años, y ahora diré por qué 13 años, aproximadamente, vuelvo a incidir en ello, en el cual, bueno, pues existe todavía interés de los menores por acudir a la escuela. Los padres apoyan la educación de sus hijos a pesar del asentismo, ¿vale? Se entiende que son niños y como tales pues tienen que acudir a la escuela y, bueno, y ser respetados. Los menores en esta etapa colaboran con las tareas del hogar, sobre todo niñas, hay que decirlo. El género siempre es el más fastidiado dentro de toda la sociedad, porque yo sigo pensando que hay unas grandes desigualdades en esta materia, no aquí, sino en todos muchos ámbitos. Las influencias del entorno no son tan efusivas como he dicho, el asentamiento o la comunidad, me gusta más hablar de comunidad, respeta la visión de los menores, incluye a muchas personas que colaboren en la defensa de ellos, que no hay problema porque los padres dejen, o no suele haber, mejor dicho, matizo, en que participen en diversas actividades, a veces con las niñas sí, hay cierto temor que existe en la sociedad, pero bueno, no hay una presión por parte de la comunidad destacada. Y bueno, el paso de una etapa a otra, ya como he dicho, no se rige, mejor dicho, se rige por la madurez individual o influencia del entorno. La siguiente etapa, etapa proyección a la vida adulta, una etapa que sería de los 13 años en adelante, que precisamente prepara para la vida adulta. Los menores pues asumen más responsabilidades y colaboran en tareas del hogar o incluso trabajar, sobre todo en economía sumergida o mendicidad. Y como he dicho anteriormente, pues sobre todo las chicas a la casita, a limpiar. Existe bastante influencia del entorno, ya que deben colaborar en casa y la comunidad, es decir, la misma comunidad entiende que ya es hora de que el niño se espabile. Y de hecho, cuando hemos trabajado con ellos, notamos ese cambio. Notamos que existe como que al ser más consciente de la situación, el carácter cambia. Cambia porque van interiorizando a duras penas, mejor dicho, la situación en la que viven. Entonces, digamos que esa etapa, ¿no?, de infancia, que eres infante, preciosa, que fue antes tan cultivada, pues, bueno, pues choca un poco con la realidad y choca con las mentes. En esta etapa aumenta las tasas de analfabetismo, vemos cómo, bueno, aumenta las tasas de analfabetismo y a su vez, como ya empezamos a entrar poco a poco en la adolescencia, también registramos en la investigación cómo son muchos colegios de los barrios los cuales no quieren a estos niños tampoco en sus clases. Claro, los niños huelen mal, los niños tienen piojos, los niños dan la lata. No interesa. Entonces, claro, quizás no le echo la culpa a todos los profesores, ojo, ni a todos los colegios, ojo, pero sí es verdad que lo hemos visto. Al no haber tampoco una integración desde el aula o el empleo de otras alternativas como las famosas comunidades de aprendizaje que incorporan a toda la comunidad dentro de la escuela, pues bueno, pues normal que también se reproduzcan todo ello. Bueno, y también en esta etapa las niñas comienzan a contraer matrimonio. Matrimonio a veces con personas bastante mayores. Bueno, los dos motivos migratorios que hemos tenido en cuenta dentro de esta investigación son dos. Por un lado, necesidades económicas, que es evidente, bueno, que viven sobre todo de alquiler, mendicidad, mercadillos, hacen de taxis, de taxistas. Y bueno, también algunos pues o tienen pocas respuestas desde origen y naturalmente tienen que viajar, etcétera, ¿no?
para buscar económicamente su sustento. En cuanto el motivo de asistencia médica no corresponde con la realidad. Es curioso como al preguntarles a ellos, oye, ¿por qué vienes aquí a España? No, vengo para buscarme la vida y para apoyar también y tener un mejor sistema de salud. Después esto no se reproducía con la realidad, porque después dependían de los servicios, bueno, de las entidades sociales para ir a adquirir la tarjeta sanitaria, la presión social, como he dicho antes, discriminatoria, que no acepta a ellos. Entonces, bueno, el problema del idioma. También recalco otros motivos migratorios que, como el autor Pajares en 2007 indicaba, que decía que además existen otras necesidades, ¿vale?, que hacen que existan pues, más motivos migratorios, como la gente que quiere más libertad y menos corrupción, encuentra más libertad y menos corrupción en España, curioso, más libertad de expresión, economía sumergida, más posibilidad que en otros países de Europa, proximidad con el idioma, la raíz latina, latente, la red social, porque ya tienen tíos, padres, amigos, reagrupación familiar o agencias de colocación laboral. Necesitamos de mano de obra para seguir alimentando nuestro sistema capitalista. Esto es una realidad y necesitamos de la mano barata y ellos están ahí. Esto que lo digo con ironía tiene bastante crítica. ¿Cómo intervenir? Bueno, pues en primer lugar, elaborando un buen diagnóstico. Y diréis, pues claro, sí. Muchas son las entidades que empiezan a trabajar con el colectivo rumano y no conocen el colectivo rumano, no conocen al gitano, no conocen nada. No, es que resulta que, bueno, vamos a intervenir, nos van a dar una subvención, nos van a dar tal, bueno, venga, pues vamos a... Señores, un buen diagnóstico. Debemos saber las raíces de las cosas. Hay que evitar las duplicidades. Tú puedes tener muy buena fe en querer ayudar a los demás, pero lo mismo ya existe en colectivos anteriores que ya están trabajando en ello y quizás sería interesante incorporar tu energía, no malgastar otra. Y muchas veces no hay un buen diagnóstico. Ya si queréis a nivel personal, pues lo digo, pero muchas veces, pues no. Bueno, el trabajo de las entidades sociales es muy importante. Creo y defiendo fielmente que sin las entidades sociales que han trabajado en el gallinero, el gallinero hoy día pues sería otra cosa, o por lo menos hubiésemos tenido mayor discriminación, mayor racismo y mayor acoso institucional. Incorporar mayor dotación de recursos económicos y humanos por parte de las administraciones, claro, es evidente, ¿no? Antes lo reflejamos. ¿Cuántos planes se crean, cuántos proyectos y no tienen dotaciones económicas? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vivimos del aire? Pues no. Crear mejores redes entre entidades, actores públicos y población. Esto que parece tan normal y que dentro del trabajo social, yo como trabajo social lo he visto, ¿no? En las clases, claro, mejores redes. Pues no, pues resulta que hay muchas entidades que se pelean entre ellas. Resulta que hay muchas... Pues casos de, como dijo Antonio, ¿no? Tú mis pobres, yo los tuyos. Y no se crean redes, señores. No estamos pensando realmente en las personas, ¿eh? Esto es cero, ¿eh? Voy más rápido porque ya el tiempo me lo voy consumiendo. Participación comunitaria, el empoderamiento. Nosotros nos gusta hablar desde el Consejo Independiente de Protección de la Infancia que no solamente hay que empoderar a las personas, sino también las entidades. Es importante decirles, transmitirles, ayudarles. Ojo, personas y entidades. Y, por supuesto, más participación comunitaria que dentro de los proyectos que haya generen y creen más participación ciudadana. Es necesario que las propias personas que viven en el gallinero vivan en comunidad y no destrocemos eso. Hace falta profesionales mejor preparados. Reivindico y hago una crítica, incluso a compañeros míos, que aun queriéndolos mucho, pues esto hay que criticar, hay que ser conscientes. Me he encontrado muchísimos compañeros que han ido al asentamiento y yo puedo entender que tú puedas tener miedo o lo que sea, pero si no estás preparado, no vengas. Por ejemplo, en la Cañada Real, pues recuerdo que el primer día que estuve había un campo lleno de jeringuillas. Oye, pues si tú no eres capaz
de prepararte o de asumir eso, pues quizás debas planteártelo o no sé, hace falta una buena preparación. Es cuando, por ejemplo, que también soy muy crítico, vemos gente que dice, no, es que yo quiero irme a África a trabajar, yo soy muy bueno y soy muy solidario. Claro, pero tú, ¿te has preparado antes? ¿Tú has preparado esto? ¿Y esto? Pues para ponerte una medallita. O me he encontrado gente con medallitas. Y lo siento, yo por ahí no paso. Hablamos con personas, hablamos de patatas, ¿eh? Mejora habitacional, dignificación de las personas. Es evidente, vivimos en chabola. Hay que dar un plan alternativo, como bien decían estas bonitas leyes. Eliminar políticas restrictivas y amenazantes de la policía. Lo indiqué anteriormente. Atender a las necesidades de la población. Ser escuchados. A que nosotros cuando nos reñían nuestros padres de pequeños queríamos que nos escucharan, ¿a que sí? También decir que escuchar la voz de estos niños allí. Tenemos una visión adultocéntrica y en contexto de vulnerabilidad social muchísimas veces trabajamos con la comunidad, pero nos olvidamos más todavía del trabajo con los menores. Sí, yo tengo un proyecto, no sé qué, tal, muy bien, pero habrá que escuchar qué quieren. No, es que a ellos les gusta el fútbol, pues a lo mejor les gusta el hockey. O a lo mejor no les gusta el deporte y prefieren hacer otra cosa. No, es que una actividad de teatro tan bonita. Bueno, ¿tú le has preguntado? Bueno, pues esto lo hemos visto. Esto lo hemos visto. ¿No preguntan? No se pregunta. Se impone. Así salen después las cosas. Atender la experiencia de las entidades sociales que trabajan en la zona, y me he repetido, perdón. Necesidad de intervenir en la etapa familiar escolar y extenderla lo máximo posible. Reducir el analfabetismo y el asentismo escolar. Incorporar comunidades de aprendizaje. Mejorar las condiciones de vida de las personas y ofrecer una alternativa en materia de vivienda, sin guetos ni ratas, porque si me vas a dar una alternativa que al final es desplazarme a un campo más para allá para que vengan ratas nuevas, basura nueva, pues mira, pues la verdad es que no malgastes tu tiempo, hago algo en condiciones, porque es que faltan planes, señores, faltan planes a largo plazo, y esto que estamos defendiendo nosotros como plan estratégico, incorporar a eso también. Ofrecer a la familia formación profesional y sobre todo, y aquí reivindico otra vez de nuevo a las mujeres, que se les deja en sus casas metiditas. Oye, pues yo, ¿qué quiero que os diga? Yo cuando estaba allí en el gallinero y me invitaban a comer, ¿por qué no hemos utilizado esa energía y hemos dicho, oye, si a esta señora se le da tan bien cocinar, ¿por qué no pensamos que a lo mejor le vendría bien una formación o crear o gestar algo? Es verdad que esto choca con una realidad machista. Ojo, no digo que los gitanos sean machistas, no vayáis a decirlo por mi boca, que no, me mosqueo. Pero sí es verdad que la realidad es compleja. Naturalmente, si tienes 5 hijos o 6, te será más difícil ir a obtener una formación. Pero hay que buscar vías, y las vías existen. Tenemos diferentes proyectos en otros países que ayudan a la conciliación laboral y familiar. Lo que pasa es que en España parece ser que este salto nos cuesta todavía incorporarlo, pero bueno. Reducir la exclusión social y potenciar la cultura. A todo el mundo se le llena la boca diciendo, sí, qué bonito el pueblo gitano, qué arte, ay, qué arte. Pero ¿realmente creamos lazos? ¿Realmente creamos lazos? Yo creo que no. Yo creo que no. Y de hecho a mí me sorprendió muchísimo la música rumana cuando yo estuve allí. Y me gusta. Y me gusta. Y tenemos que saltar esa barrera del miedo que tenemos con los demás. Por último he puesto no marear la perdiz. Esto que suena tan... Pero todo el mundo, vuelvo a decir, se le llena la boca, proyectos geniales, vamos, la comunidad ha invertido, tal, wow, pero al final marear la perdiz. Como conclusiones, deciros, ¿no?, que muchos programas y proyectos no se han llevado a cabo con éxito debido a problemas relacionados con el contexto. El contexto es muy importante, naturalmente. Si no tienes las condiciones habitacionales en condiciones, si tienes una presión policial y por parte de la administración que te persigue, si tienes una sociedad que te victimiza, si tus hijos no pueden acudir en condiciones al colegio porque resulta que te quitan la ruta del autobús, pues ¿cómo vamos a hacer programas y proyectos en condiciones, ¿no? Tendrá que haber un equilibrio.
Como bien recalco ahí, en el gallinero, desde sus comienzos, se han elaborado proyectos de intervención que verdaderamente no han transformado la realidad existente. María, la perdí. Preocupándose por una intervención clásica, olvidando el desarrollo de las potencialidades de la persona, con la recepción de bajos recursos económicos que sustenten los proyectos, y al final terminando siendo proyectos asistenciales y caritativos, que sí, que está muy bien, de emergencia está muy bien, señores, pero hay que, como siempre se dice, que dar la caña y no el pescado. Que ya está bien, es que mantenemos a los pobres, es que nos queremos que los pobres sigan siendo pobres, y muchas entidades mantienen sus programas y sus proyectos y no miran más adelante, al final no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, depende de qué caso, que mantienen sus pobres, mi parcelita, mi no sé qué. Pues habrá que mirarse un ojito también para adentro. Mayor intervención desde la etapa familiar escolar. Creemos fielmente que incidiendo en educación, incidiendo en esa comunidad, la situación podría mejorar. Y bueno, entornos chabolistas aumentan la desigualdad urbana general y la marginación. Con que más tiempo se mantengan, más tiempo seguirá habiendo esa marginación. Bueno, yo os he contado partes de, algunas más relevantes, otras menos, de la investigación. Ya a nivel personal, si alguien quiere pues más información, estaré dispuesto a dársela. Y bueno, muchísimas gracias.